La Biblioteca del León. Podcast. Bienvenidos a la Biblioteca del León. Soy Carlos Richarte y este es vuestro espacio de literatura, donde la literatura cobra vida para vosotros, leonas y leones que os encanta devorar libros. Este es vuestro podcast. Y hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más emblemáticas de la literatura estadounidense, Matar a un ruiseñor, de la mano de su autora Harper Lee. Contamos con la presencia de Paco Codrilo, un experto en literatura americana, que nos va a hablar sobre la obra. Bueno, buenos días, buenas tardes, señor Paco Codrilo. Bueno, buenas tardes, buenas a todos. Yo soy experto en literatura americana, concretamente, pues bueno, he leído este libro esta mañana. A ver, bueno, usted es un experto que nos va a comentar realmente esta obra, lo significativa que es, ¿no? Sí, vamos a comentarlo y bueno, vamos a escuchar, para empezar, pues vamos a escuchar un fragmento representativo de la obra. Bueno, vamos a empezar con uno de los fragmentos del libro, que dice así. Atticus era un hombre blanco. ¿Verdad que siempre ganan los hombres blancos? Atticus hizo una pausa. En este tribunal, lo mismo que en todos los tribunales, hay hombres que no cumplen con sus deberes, y eso ocurre en la vida civil. Pero antes de que viva contigo otra cosa, quiero que lo sepas. No. Siempre gana la verdad. La verdad siempre es más poderosa. Bueno, hemos leído aquí este fragmento, desde luego, señor Paco Codrilo, pues un fragmento crucial, ¿no? Exacto. Pues sí, este es un fragmento crucial que encapsula el mensaje central de la novela sobre la justicia y la moralidad. Atticus Finch, a través de sus palabras, revela las tensiones raciales y la corrupción del sistema judicial, y temas fundamentales en la obra. Es un momento donde la inocencia de Scott se confronta con las duras realidades del mundo adulto. Bueno, vamos a profundizar después en todo lo que es el argumento del libro, como siempre hacemos aquí en la Biblioteca del León, pero bueno, avanzamos con estos fragmentos, ¿verdad? Pues sí, tenemos también otro fragmento que hemos elegido aquí, que bueno, es significativo, vamos a leerlo y comentamos y después ya hablaremos exactamente de lo que es el libro. No es necesario que nadie me defienda, Jem. El caso es tan sencillo como blanco y negro. La única cosa que no se decide con colores es la conciencia. Bueno, pues este segundo fragmento, resalta la integridad de Atticus y su visión clara sobre la justicia, a pesar de las circunstancias adversas y los prejuicios raciales de la sociedad. Atticus permanece firme en su creencia de que la conciencia de una persona debe estar guiada por esos principios éticos, no por cuestiones raciales. Este momento subraya la temática de la moralidad personal frente a la presión social. Bueno, realmente conociendo ya un poquito este contexto, nos ha traído otro fragmento, veo que ha traído otro fragmento para leer. Sí. Pues sí, otro fragmento, vamos a leerlo y bueno, hacemos la lectura y a continuación ya continuamos con el análisis del libro. Las personas sensatas no se ponen nunca furiosas, excepto cuando se dan cuenta de que es inútil luchar contra la injusticia. Bueno, este último fragmento nos recuerda la frustración que sienten aquellos que, como Atticus, luchan contra las injusticias profundamente arraigadas en la sociedad. Es un comentario agudo sobre la naturaleza humana y la dificultad de combatir sistemas injustos. Sí, desde luego este sentimiento de impotencia, ¿verdad? Claro, Pero también de resolución atraviesa... Correcto. Es algo que atraviesa toda la obra y ello es fundamental para entender el conflicto emocional de esos personajes. Correcto. Hemos leído estos fragmentos aquí en la Biblioteca de León para introducir un poco lo que es el libro. Pero bueno, vamos a hablar de qué va el libro exactamente. Vamos a comentar un poco Matar a un ruiseñor, de qué trata para nuestras leonas y leones que no conocen el libro, que no lo han leído. Claro. Pues sí, a ver, Matar a un ruiseñor es una novela que explora las profundas desigualdades raciales en el sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión, y la historia sigue a Scott Finch, una niña que vive con su padre, Atticus Finch, y su hermano Jem en la ciudad ficticia de Macon, Alabama. La trama principal gira en torno a la defensa de Atticus, en este caso de un hombre negro,
Tom Robinson acusado de violar a una mujer blanca, Maggie Ewell. La narrativa se despliega a través de los ojos de Scout, lo que permite a los lectores ver el mundo desde la perspectiva inocente, pero aguda de una niña, ¿no? Es muy interesante lo que hace aquí, desde luego, Harper Lee, ¿no? A la hora de situarnos el narrador. Y desde luego, pues es lo que ello permite a los lectores ver el mundo desde la perspectiva inocente de la niña y que comienza a entender la complejidad del racismo y de la injusticia. Pues sí, desde luego ese punto de vista de esa niña, como decimos, la historia de Scout Fink es esa niña que vive con su padre, Atticus Fink, y su hermano Jane en la ciudad ficticia de Maycomb. Exactamente. Y bueno, la trama, insistimos en ello para que quede claro a los leonas y leones, gira en torno a la defensa de Atticus, de un hombre negro, Tom Robinson. O sea, tiene que defender a ese hombre negro, Tom Robinson, acusado de violar a una mujer blanca, Maggie Ewell. Entonces hay ese triángulo, ¿no? De ese punto de vista de la niña, pues que descubre ese mundo, ¿no? Sí, además de la trama judicial, la novela aborda otras líneas de trama, como el misterioso personaje de Boo Radley, que es un vecino recluso y objeto de fascinación por los niños. Aquí, la novela también trata temas como la pérdida de la inocencia, la empatía y la moralidad. A medida que Scout y Jem crecen, los niños, pues se enfrentan a la realidad de la discriminación y la injusticia y comienzan a comprender la importancia de la integridad y la compasión. Bueno, desde luego Harper Lee utiliza estos temas para construir un relato complejo de esa sociedad estadounidense en este periodo, y la novela es tanto un comentario social como una historia de madurez, ¿no? Pues sí, de los niños, de Scout en concreto, y también de Jem, de los dos niños, ¿no? Y logra mantener un equilibrio entre la seriedad de los temas abordados y la ternura de las experiencias infantiles de Scout. Bueno, resumiendo un poco, ¿qué podemos decir? Sí, a ver, en resumen, Matar a un ruiseñor es una obra que captura las tensiones raciales y sociales de su tiempo, mientras presenta una narrativa profundamente humana y conmovedora. La figura de Atticus Fink se convierte en un símbolo de la lucha por la justicia y la equidad, de la igualdad, y la novela en sí misma es un testamento a la necesidad de empatía y comprensión en un mundo realmente dividido. Bueno, interesante lo que comenta señor Paco Codrilo sobre lo que sería... me gustaría saber su opinión sobre el libro, ¿qué le parece? Bueno, realmente Harper Lee logró en Matar a un ruiseñor en esta novela, una obra que trasciende el tiempo y el espacio, ¿no? Porque su habilidad para captar la inocencia infantil junto a esa brutalidad de la injusticia racial es realmente magistral. Y la novela, a la vez, es una crítica mordaz y un himno a la esperanza, ¿no? El carácter de Atticus Fink, en particular, se ha convertido en un modelo de integridad y coraje moral, no solo para los personajes del libro, sino también para las generaciones de lectores. Sí, desde luego lo que hace esta obra especialmente destacable es la manera, ¿no?, en la que Harper Lee utiliza esa narrativa sencilla para explorar cuestiones éticas y humanas realmente complejas, ¿no? La autora, Harper Lee, no ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, desafía al lector, ¿no? Te desafía a reflexionar sobre las propias creencias y prejuicios. Y es un logro notable, especialmente considerando que esa fue su primera y única novela publicada durante su vida, hasta la publicación póstuma de B y por una centinela. Bueno, y la prosa de Lee es clara y evocadora, logrando captura esa cotidianidad, ese pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, con esas tensiones que subyacen. Bueno, realmente, como decimos, Harper Lee, luego hablaremos de Harper Lee más en profundidad, maneja con maestría la voz narrativa de Scout, logrando esa mezcla de inocencia y perspicacia que enternece y que enriquece esa literatura. Pues sí, realmente Matar a un ruiseñor es una obra que no solo destaca por esa profunda temática, sino también por esa capacidad de tocar las fibras sensibles del lector, y es una novela que invita a reflexionar y a la acción como un recordatorio de la importancia de la empatía y la justicia. Bueno, y entrando ya más en detalle de Harper Lee, ¿qué podemos decir desde la autora? Vamos a hablar un poco de ella. Bueno, Nelle Harper Lee nació el 28 de abril de 1926 en Moreville, Alabama,
Y bueno, desde joven mostró un gran interés por la literatura y bueno, está inspirada en gran medida por su entorno y su amistad con el escritor Truman Capote, ni más ni menos. Bueno, sí, interesante. Además, Truman Capote, que bueno, aquí en la Biblioteca del León, más tarde o más temprano acabaremos comentando algún libro de él, ¿no? Sí, desde luego. Y Lee se trasladó a Nueva York en la década de 1950, donde trabajó en una aerolínea mientras escribía en su tiempo libre. Y fue allí donde comenzó a trabajar en Matar a un ruiseñor, que fue publicada en 1960 y recibió el premio Pulitzer al año siguiente. Bueno, por lo menos recibió ese reconocimiento, no como otros autores que alguna vez hemos comentado aquí en la Biblioteca del León. Pues sí, el caso de Borges, el más significativo en cuanto al premio Nobel. Pero bueno, Lee escribió otros textos y ensayos a lo largo de su vida y Matar a un ruiseñor fue su única novela publicada durante muchos años. Esto cambió en el año 2015 con la publicación de B y por un centinela, una obra que había escrito antes de Matar a un ruiseñor, pero que fue considerada como una secuela debido a la continuidad de los personajes, y la novela se ambienta 20 años después de los eventos de Matar a un ruiseñor y explora temas como la desilusión y el cambio de valores. Bueno, desde luego otra novela interesante para comentar aquí, y Lee fue una persona, digamos, de carácter reservado, ¿no? Pues sí, ella era de carácter reservado, se aleja del público después del éxito de su novela. Sin embargo, su contribución a la literatura y su impacto cultural, bueno, es innegable, ¿no? A pesar de haber escrito relativamente poco, su obra ha dejado esa huella imborrable en la literatura estadounidense. Y por desgracia, pues bueno, Harper falleció el 16 de febrero de 2016. Pero bueno, su legado perdura y su capacidad para abordar temas difíciles desde esa perspectiva humanista, pues sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre lo que es la justicia social y los derechos humanos. Realmente un papel muy importante. Bueno, interesante lo que comentamos sobre la autora, desde luego Harper Lee, y desde luego su contribución a la historia de la literatura, que es innegable, y desde aquí de la Biblioteca del León es especial homenaje, desde luego, que le dedicamos a esta gran autora. Bueno, ¿y por qué es importante la obra? Yo creo que ya queda claro, pero bueno, vamos a comentar un poco de ello. Bueno, la importancia de Matar a un ruiseñor, sobre todo la capacidad de reflejar las tensiones raciales de la América de la década de los años 30, y es un periodo marcado por esa segregación racial, injusticia sistémica, digamos, el sistema pues era así. Por desgracia y por suerte ya todo esto ha cambiado, y la novela se ambienta durante la Gran Depresión, un momento de gran agitación económica y social, lo que añade todavía más una capa de complejidad a esa narrativa. Bueno, y desde luego el contexto histórico de la publicación de la novela no está exento de realmente pues relacionado con esta situación, ¿no? Pues sí, desde luego, la novela publicada en 1960, un año antes de que comenzara el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la lucha por la igualdad racial estaba en el punto álgido, y Matar a un ruiseñor, pues bueno, es una representación literaria de esos problemas y desafíos, sobre todo, que enfrentaban las comunidades negras en su lucha por la justicia. La figura de Atticus Finch, un abogado blanco que defiende a un hombre negro inocente, se convierte en un símbolo de integridad y de moralidad, y resuena con los valores que muchos en el movimiento pues buscaban alcanzar. Bueno, realmente emociona, ¿no? Emociona un poco ver cómo todos esos cambios al final han dado esos frutos, cómo las cosas han cambiado, y la cultura, la obra desde luego pues lleva ese aporte de educación literaria y sobre el racismo y la moralidad en Estados Unidos, aunque bueno, todavía por desgracia queda mucho por hacer. Bueno, sí, desde luego todavía queda mucho. Tenemos que recordar, no hace mucho, noticias sobre determinados capítulos de brutalidad policial en determinadas circunstancias que no entraremos aquí a comentar, pero realmente, pues bueno, mucho por hacer, y está muy arraigado todo ese tema todavía, por desgracia. Bueno, desde luego, Matar a un ruiseñor es una novela, un testimonio de esa lucha por la justicia y esa igualdad, y esa relevancia histórica y cultural, bueno, una poderosa narrativa que ha convertido a Matar a un ruiseñor en una obra imprescindible para entender no solo el pasado de Estados Unidos, sino también esos desafíos contemporáneos en otros contextos.
Pues sí, desde luego la obra sigue siendo una llamada a la acción para todos aquellos que creen en la importancia de la justicia y la igualdad. Bien, y entrando ya en un tema sobre... ¿Sí? ¿Quiere comentar algo, señor? Sí, yo quiero comentar, pues que bueno, que estamos aquí ya un buen rato y la verdad es que me parece muy interesante lo que hablamos, pero a ver, yo quiero aquí que me tiene usted que abonar todavía lo del mes de agosto. Bueno, a ver, por favor, ya le he dicho que después lo comentaremos. Sí, pero a ver, porque claro, es una cosa que no puede... Que la justicia social, todo esto está muy bien, hablamos de matar a un ruiseñor, pero desde luego yo quiero aquí solucionar estos temas. Sí, desde luego no se preocupe que ya no se preocupe que ya lo tenemos en cuenta y ya está todo preparado para cuando finalice el programa. Esos atrasos pequeños que hemos tenido por vacaciones, es que tiene que entender. Vacaciones. Bueno, hablamos de la evolución del personaje, un poco entrando ya en Scott Fink, la narradora y protagonista de la historia, que decíamos que es esa niña, ¿no? Que es ingenua y que es la que, desde ese punto de vista, pues nos explica la historia, realmente interesante. Pues sí, desde luego a lo largo de la obra vemos como la visión de la niña, su visión del mundo se expande y complica a medida que se enfrenta a la realidad, esa injusticia y la discriminación. Su evolución es una de las más conmovedoras de la literatura moderna, ya que vemos cómo pasa de una inocencia infantil a una comprensión más profunda y matizada de la naturaleza humana y de lo que está pasando, de lo que es el racismo y todo ello. Sí, desde luego al inicio Scott es una niña valiente, ¿no? Algo impulsiva, que no entiende qué es lo que pasa, no entiende esos códigos sociales, ¿no? Claro, es una niña, no entiende lo que ocurre y la curiosidad natural y su fatal experiencia pues le permite ver las cosas con una claridad que los adultos de su alrededor pues están ciegos y no son capaces de ver. Y a medida que avanza la trama, en especial durante el juicio de Tom Robinson, Scott comienza a comprender las implicaciones del racismo y la injusticia. Sí, desde luego uno de los momentos clave es su evolución, la evolución de de Scott Finn, de la narradora protagonista, la niña narradora protagonista de la historia. Es cuando se da cuenta que las personas pueden ser malas e injustas sin razón aparente, ¿no? Pues sí, esta realización la obliga a reevaluar su visión del mundo cuando pasan estas cosas y de las personas que la rodean, incluyendo su propio padre, Atticus, a quien comienza a verlo no solo como una figura de autoridad, sino como un ser humano complejo, bueno, que también lucha por hacer lo correcto en un mundo lleno de imperfecciones. Bueno, finalmente la novela Scott crece emocionalmente y moralmente, ¿verdad? Pues sí, aunque todavía mantiene algo de inocencia infantil, ha ganado una sabiduría que le permitirá navegar por esas complejidades del mundo adulto, de vivir en ese mundo adulto con esas reglas, y su encuentro final con Boo Radley, a quien inicialmente temía y malinterpretaba, simboliza su crecimiento personal, su capacidad de ver más allá de las apariencias. Scott aprende a ponerse en los zapatos de los demás, una lección fundamental que Atticus le había enseñado y que ella finalmente comprende en su totalidad. Bueno, realmente interesante el programa de hoy, muy intenso, con mucho contenido, con muchas referencias a la novela, con mucha, bueno, realmente un programa interesante. Pues sí, desde luego, y un programa pues que mantiene ese estilo, porque Harper Lee emplea un estilo narrativo evocador, matar a un ruiseñor, y desde luego pues esta lección narrativa es fundamental para mantener el tono de la novela y el proceso de maduración de Scott y su comprensión gradual de las complejidades del mundo que la rodea. Bueno, desde luego ese estilo narrativo, el lenguaje utilizado por Lee es accesible y es directo, algo que facilita esa conexión del lector con los personajes, y la autora utiliza esa variedad de técnicas narrativas, literarias, como el simbolismo, la ironía, sobre todo, que enriquece la narrativa. Desde luego, el título de la novela en sí mismo es un símbolo poderoso de la inocencia y la injusticia. Pues sí, desde luego el título pues tiene ese matar a un ruiseñor, ¿no? Matar a lo inocente. Y desde luego también destaca Harper Lee, por esa habilidad para crear un sentido del lugar y la ciudad de Maycomb,
está descrita con una riqueza de detalles que realmente es asombrosa y un realismo. Y en ese sentido refuerza temas de la novela, temas de esa ambientación rural y la idea de esos personajes como Atticus Finch, digamos. Bueno, otros aspectos del libro, desde luego el manejo del diálogo. Los diálogos de Matar a un ruiseñor son naturales y realistas. Posiblemente un buen ejemplo, ¿no?, para escritores, este libro como lectura obligada para trabajar los diálogos. Pues sí, desde luego, aquí en la Biblioteca del León recomendamos este libro para ello. La traducción, si lo puede leer en inglés, mucho mejor, pero bueno. Son diálogos que no solo sirven para avanzar en la trama, sino también para revelar el carácter y las motivaciones de los personajes. Eso es un diálogo que va más allá, que no son solo palabras, sino que está reflejando más cosas. Bueno, y a través de los silencios, Lee consigue transmitir esa gran cantidad de información emocional y contextual. Bien, pues con ello hemos llegado a este punto del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y a continuación pues seguiremos comentando pues todo lo que sería pues por qué recomendar el libro, influencias y bueno, curiosidades. Así que leonas y leones, no perdáis la sintonía. Volvemos en nada, en un minuto. Sigue la cuenta de Instagram @la Biblioteca del León y no te pierdas ningún episodio de tu podcast de literatura favorito. Compártelo. ¿Tienes demasiada chicha concentrada en el abdomen? ¿Quieres ponerte en forma en menos de 24 horas? Entrenador personal a domicilio con Gimnasio Radial Express. Aprovecha la oferta de lanzamiento. Un instructor a elegir te perseguirá con una sierra radial. No esperes más y ponte en forma. Gimnasio Radial Express. Correrás como nunca. Bien, después de estos minutos de publicidad, seguimos aquí en la Biblioteca del León hablando de este libro dedicado hoy aquí en la Biblioteca del León, que hablamos de Matar a un ruiseñor, el libro de Harper Lee. Con nuestro invitado especial, Paco Codrilo, ¿y qué nos puede decir sobre por qué recomendar la lectura? Bueno, desde luego recomendar la lectura de Matar a un ruiseñor es casi una obviedad para cualquiera que ame la literatura y valore las historias que desafían las convenciones sociales y abordan estos temas universales que hemos hablado. Primero, la novela es una obra maestra en cuestión de narrativa y construcción de personajes. La manera en que Harper Lee nos introduce en el mundo de Scout Fink y nos hace vivir las experiencias de la niña es simplemente magistral. Y es una novela que, a pesar de su contexto histórico específico, resuena con esos temas universales como son la justicia, la moralidad y la empatía. Sí, desde luego es un libro que es una obra que ofrece esa perspectiva importante sobre la historia de Estados Unidos, especialmente en relación con las cuestiones raciales. Exacto. Pues sí, desde luego, aunque la historia se desarrolla en la década de 1930, las problemáticas que abordan siguen siendo relevantes hoy en día, como hablábamos al principio. La novela ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el progreso que se ha hecho y el camino que aún queda por recorrer en la lucha por la igualdad y la justicia social. Desde luego recomendamos desde aquí, desde la Biblioteca del León, esta lectura, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Otro motivo por el que recomendar la lectura es la prosa, ¿no? La manera de escribir, de cómo está escrito, ¿no? Exacto. Pues sí, desde luego la prosa es clara y evocadora y la habilidad para capturar la complejidad de la vida a través de los ojos de esa niña es impresionante. Es una obra que puede ser apreciada tanto por lo literario como por su capacidad para provocar discusiones significativas sobre temas importantes. Desde luego, Matar a un ruiseñor es una novela que tiene esa capacidad de tocar el corazón de los lectores, esa relación que hay entre Scout y Atticus, y el coraje moral de Atticus y la evolución de Scout como personajes son elementos que dejan una impresión realmente, una impronta, digamos, en tu cabeza como lector. Y es una lectura que puede cambiar la manera en que se ve el mundo y que sin duda vale la pena explorar y compartir. Pues sí, desde luego, una novela, como decimos, que vale la pena compartir, explorar, conocer, leer
Y desde luego las influencias, ¿no? Exactamente. ¿Qué influencias ha tenido el libro? Supongo que aquí habrá bastante que decir. Exactamente. Bueno, desde luego Matar a un ruiseñor ha tenido una influencia significativa en diversas formas de arte. Destacamos la adaptación cinematográfica de 1962, dirigida por Robert Mulligan y protagonizada por un extraordinario Gregory Peck en el papel de Atticus Finch. Y desde luego la película fue un éxito tanto crítico como comercial y es considerada un clásico del cine estadounidense. Sí, desde luego Gregory Peck, que ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación, y la película también recibió el Oscar al mejor guión adaptado. La actuación de Gregory Peck como Atticus Finch, bueno, ha quedado grabada en la memoria colectiva. Desde aquí recomendamos a quien no conozca a este autor o a este actor, Gregory Peck, desde luego vale la pena conocer sus interpretaciones. Pues sí, desde luego, además de la película, es un actor extraordinario, como dices, y unas representaciones realmente icónicas, como un héroe moral. Totalmente, sí. Sí, desde luego, Gregory Peck destacamos por encima de todo. Y además de la película, la novela ha influido en numerosos campos también del teatro, la literatura y muchas otras obras literarias. Han explorado temas similares de justicia social y racismo, inspirándose en la manera en la que Harper Lee aborda estos temas, con una perspectiva pues, humanista y ética. Desde luego, Matar a un ruiseñor, que ha sido adaptada al teatro y también varias producciones montadas a lo largo de los años. Exactamente. Destacadas representaciones en Broadway, ni más ni menos. Y la novela, que ha tenido un impacto en la educación, es un texto recurrente en los currículums de muchas escuelas de secundaria de todo el mundo. Y a través de esa inclusión en los planes de estudio, Matar a un ruiseñor, pues bueno, ha influido a estudiantes también para enseñarles sobre los problemas de la justicia y la moralidad. Es una lectura que ha sido una herramienta valiosa para abordar temas difíciles en el aula, ¿no? Pues sí, desde luego la influencia de Matar a un ruiseñor se puede ver en esa continua presencia en la cultura popular. La figura de Atticus Finch se ha convertido en un símbolo y esas frases y temas de la novela se citan a menudo en debates sobre derechos civiles y ética. Y bueno, la novela sigue siendo una fuente de inspiración para artistas, escritores, activistas, digamos, que realmente tiene una relevancia que perdura y una capacidad continua de provocar reflexión y dar lugar a pensar en esos cambios que todavía se deben realizar sobre esos problemas. Bueno, y como curiosidades, ¿no? Ya estamos a punto de finalizar el programa, un programa intenso, un programa realmente con mucho contenido, con esta gran obra de Harper Lee. Sí, totalmente. Matar a un ruiseñor. Y desde luego, ¿qué podemos decir sobre curiosidades? Este último punto que solemos comentar aquí en el programa. Bueno, pues como curiosidades más intrigantes sobre Harper Lee, esa estrecha relación con Truman Capote, un famoso autor y amigo de la infancia, y ambos crecieron en Monroeville, Alabama, y que bueno, compartieron esa amistad que duró toda la vida. Y a veces se ha especulado mucho sobre la influencia que tuvieron el uno en el otro, especialmente porque Capote es el autor de A Sangre Fría. Es una obra que aquí recomendamos y que también aborda cuestiones de moralidad y justicia. Y de hecho, Lee ayudó a Capote en la investigación para esta obra, para Sangre Fría, y bueno, demuestra esa habilidad como escritora e investigadora. Sí, también una obra, Matar a un ruiseñor, que inicialmente fue rechazada por varios editores antes de finalmente de ser publicada. Correcto. Suele pasar en muchas grandes obras que no son aceptadas y después, bueno, se acaban publicando y tienen este gran éxito. Pues sí, desde luego es notable. El notable éxito de la novela se convirtió como ese gran éxito comercial y crítico, y ganando, como decíamos antes, el premio Pulitzer y convirtiéndose en un clásico de la literatura estadounidense. La historia de su publicación es un recordatorio de que incluso las grandes obras pueden enfrentar desafíos antes de encontrar ese camino hacia el público, desde luego. Desde luego. Pues sí, desde luego, desde la Biblioteca del León insistimos a los escritores pues que no se desanimen y que continúen insistiendo en esas obras y bueno, quizás pues tal como ocurrió con Matar a un ruiseñor, pues esos libros tengan esa oportunidad en algún momento y acaben teniendo tanta notoriedad como en este caso, ¿no? Claro que sí. También es interesante notar que Harper Lee es conocida por su vida privada y reservada, ¿no?
Pues sí, después del éxito de Matar a un ruiseñor, evitó estar en el público, estar, digamos, al ojo del público y no concedió entrevistas. Bueno, hay un aire de misterio alrededor de su persona y su obra. Y durante muchos años se especuló sobre por qué no había publicado otra novela, lo que hizo que la publicación de Ve y pon un centinela, Ve y pon un centinela, de 2015, fue un acontecimiento literario significativo. Bien, por último, destacamos el título de la novela, tiene una historia interesante, ¿verdad? Claro. Pues sí, la cultura sureña de Estados Unidos, matar a un ruiseñor es considerado un pecado, porque estas aves no hacen daño a nadie y no solo cantan para alegrar a las personas. Este simbolismo es utilizado por Lee para representar la inocencia de personajes como Tom Robinson y Boo Radley, que sufren injustamente en la sociedad en que viven, y la elección de este título refleja la maestría de Lee para incorporar símbolos poderosos en su narrativa. Pues sí, desde luego una novela apasionante, una novela que desde luego pues recomendamos aquí leer, Claro, totalmente. inspiradora, bueno, y que tenía que estar aquí en la Biblioteca del León sin ninguna duda. Pues hasta aquí hemos llegado, señor Francisco Codrilo, agradecemos su presencia. Bueno, muchas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un programa muy enriquecedor y bueno, después tenemos que pasar las facturas, ya hemos comentado. Sí, Sí. ahora no se preocupe que ahora mismo Claro, ya factura, tratamos estos temas. Factura. Así que desde la Biblioteca del León, ya sabéis, leonas y leones, seguir con nosotros. La semana que viene vamos a hablar, atención, de una novela muy interesante, El perfume, de Patrick Suskind. Pues sí, eso es una novela muy interesante y yo creo que va a estar muy bien y va a ser un gran programa también. Pues sí, ni más ni menos que nuestro programa 40 será. Así que ya sabéis, leonas y leones, la semana que viene aquí estaremos. Os ha hablado Carlos Richarte. No perdáis la sintonía. Y aquí estamos. La Biblioteca del León. Podcast.